A ver, chicos, os voy a explicar aquí una cosilla de la página 156, ¿vale? Estamos ya en las características de las funciones y vamos a ver aquí primero el dominio y recorrido de una función. Esto es algo que puede costar un poquillo entenderlo, mirad. El dominio de una función, si nosotros analizamos lo que es la gráfica, como veis aquí, el dominio son los valores de x, o sea, los valores de la variable independiente para los cuales existe esa función, ¿vale? Y eso no es otra cosa que un intervalo. En este caso, el dominio de la función es todo el trozo de recta, o sea, todo el trozo de eje x que va desde menos 2 hasta 5. Y eso se escribe de esta forma, se escribe como intervalo, ¿lo veis? Intervalo cerrado de menos 2 a 5, desde aquí hasta aquí. Es decir, para el dominio, en la gráfica nos tenemos que fijar en el eje de la x, de dónde a dónde va la función. Ahora, el recorrido o imagen es el conjunto de valores de la variable dependiente, o sea, el conjunto de valores de y que va tomando la gráfica, ¿vale? O sea, la gráfica por qué valores de y pasa. Aquí tenemos que fijarnos en el valor más pequeño que alcanza la función, que lo tenemos aquí. El valor más pequeño que alcanza esa gráfica es menos 1 y el valor más alto que alcanza es 4. Entonces, por eso, su recorrido, también se le llama imagen, ¿veis? Recorrido o imagen, va a ser el intervalo menos 1, 4. Los intervalos se escriben siempre desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. O sea, hay que empezar por el valor negativo y tenemos que llegar hasta el más grande, hasta el positivo, ¿vale? Entonces, no lo olvidéis, para analizar el dominio hay que mirar el eje de la x, ¿vale? De dónde a dónde va la función. Y para mirar el recorrido tenemos que mirar por aquí, tenemos que mirar el eje de la y, o sea, del valor más pequeño al más grande, y ese es el intervalo, ¿vale? Yo he puesto aquí algunos ejemplillos porque creo que el libro está un poco escaso en eso. Entonces, bueno, algunos ejemplos de otras gráficas cualquiera que yo me he inventado aquí, ¿no? Entonces, en esta primera, ¿cuál sería para esta función su dominio? Pues miramos en el eje x y la gráfica va desde el valor x menos 6 hasta el valor x 6. Entonces su dominio sería el intervalo menos 6, 6. ¿Y cuál será su recorrido? El valor más pequeño de la gráfica, ahora estamos mirando el eje y, ¿vale? Estamos mirando, digamos, así. El valor más pequeño de la gráfica es menos 2,5. Y el valor más alto que alcanza la gráfica sería 6,5. Pues entonces el recorrido será, primero el negativo, menos 2,5, 6,5. ¿Vale? A ver, esta gráfica extraña de aquí, que es como una especie de cubo ahí raro. Pues x, miramos el eje de la x y el primer valor que tenemos aquí, x vale menos 6. Y la gráfica sigue aquí hasta que llega x igual a 7. Pues entonces el dominio es el intervalo menos 6, 7. Y el recorrido, ahora nos ponemos a mirar el eje de la y, lo más pequeño que vale es, lo menos que vale la función es menos 2. Y lo más que vale la función, que es ese punto de allá arriba, es 6. Pues entonces su recorrido será menos 2, 6. Venga, aquí abajo la gráfica es una línea recta, una línea recta decreciente. Entonces en el eje de la x, la gráfica empieza para x igual a menos 4 y termina para x igual a 5. Pues entonces su dominio será menos 4, 5. Y ahora, mirando el eje de la y, el valor más pequeño de y es ese de ahí, que es menos 3, y el valor más alto de y es 7. Pues entonces el recorrido será menos 3, 7. ¿Vale? No tenéis que fijaros si la recta va de aquí para allá o de allí para acá. O sea, es simplemente, para ver el recorrido, es el valor más pequeño de y el valor más alto de y que se alcanza. Como aquí, por ejemplo, en esta gráfica. El primer valor de y lo tenéis aquí, que es 2, y el último valor de y sería 3. Sin embargo, esos dos puntos no son ni el más alto ni el más bajo.
el más bajo es ese y el más alto es aquel. Entonces, esos, ¿veis? Esos son los que me van a marcar a mí el recorrido de la función. ¿Lo veis? Aquí se va a ver lo mismo. Porque mirad, el primer punto, la i vale 2. Sin embargo, el valor más alto de i es 7. Pero bueno, por partes. ¿Quién sería el dominio aquí? Pues empezamos mirando el eje de la x, la función va de menos 5, 1, 2, 3, 4, menos 5 a 1, 2, 3, 4 y 5. Pues entonces el dominio es el intervalo menos 5, 5. ¿Y el recorrido quién será? Pues el menor valor de i es menos 4, por tanto empezamos en menos 4, y el valor mayor que alcanza la i es allá arriba, que es 7. Lo que más vale i es 7, pues entonces 7. Vale, pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Y esto, pues nada, vosotros tenéis que ir practicando aquí unos cuantos ejercicios que ya os comentaré de aquí del libro, o quizá os busque algunos más. Y esto es como todo, o sea, en cuanto hagáis vosotros unos cuantos, ya veréis cómo le pilláis de momento el tranquillo. Bueno, luego ya el resto de cosas que tenéis aquí, en cuanto a los puntos de corte con los ejes de coordenadas, el signo de la función. Todo esto yo creo que en el libro está bastante claro. Esto no hace falta, yo creo que grabemos ningún vídeo. Sin embargo, sí que os grabaré luego más adelante algo para explicar esto. O sea, cómo encontramos los puntos de corte con los ejes haciéndolo algebraicamente. O sea, calculando exactamente cuáles van a ser esos valores donde corta la gráfica los ejes. Ya veréis que aquí vamos a utilizar una cosa que ya hemos aprendido, que son las ecuaciones, tanto de primer como de segundo grado, ¿vale? Venga, pues de momento, a ver si le pilláis el tranquillo a esto del dominio del recorrido, ¿vale? Venga, hasta luego.